Bien, entonces vamos a continuar con la parte de programación y demostración, en este caso del código G02 y G03. En este caso, pues vamos a realizar esta pieza que podrán creer muchos de que es inútil y que no tiene ninguna función, pero gracias a este tipo de piezas podemos idealizar todas las formas que nos puedan aparecer ya en una pieza práctica y poder determinar ya en la práctica cómo utilizar el comando. Entonces, de esta manera, como podemos ver, tenemos diferentes tipos de curvas que nos van a servir ya una vez. Estos son los principios, diciéndolo de alguna manera. Ya cuando tenemos una pieza, lo podemos poner en práctica. Entonces, bueno, sin nada más que comentar acerca de esto, primeramente hay que determinar, bueno, dos cosas, de que todo va a depender, siempre, todo va a depender en este caso de dónde comencemos, de dónde sea nuestro punto de origen, como ya se ha dicho anteriormente, me parece. Pero ¿por qué digo esto? Porque en este caso utilizamos dos comandos. Existe el G02 y el G03. El G02 es para circunferencia en sentido horario, es decir, yo me posiciono, por ejemplo, en este cuadrante de acá, este de acá, parto de este punto y hago una vuelta en sentido horario. Y está también el G03, que es como si yo me posicionara en este otro cuadrante de acá y yo lo hago en sentido antihorario. Ahora, también recordemos nosotros de que aquí tenemos un cuadrante que nos indica de que todas las medidas en Y hacia arriba son positivas y en X todas son positivas hacia la derecha. Pero si yo hago medidas en Y hacia abajo de esto de acá, ya serían medidas negativas, y en X, si las hago hacia la izquierda, van a ser negativas también. Entonces, eso va a pasar también con todas las curvas que nosotros hagamos. Cada una de esas curvas, todas, aunque esta que no vemos nosotros terminada, que es una semicurva, tiene un centro. Y entonces en base a este centro vamos a tener medidas positivas y negativas. Entonces todo va a partir o todo va a depender de cuál sea nuestro punto de partida. Entonces vamos a realizar este programa, vamos a comenzar primero con esta parte interna, haciendo estas tres curvas, y después ya veremos en el exterior cómo lo podemos combinar con un G01, o sea, una interpolación lineal, cómo se complementa con el G03. Entonces ya tengo aquí listo el programa. Y bueno, primeramente hay que hacer un posicionamiento. Nosotros no nos posicionamos en el centro, nos tenemos que posicionar en la parte, en alguno de los cuadrantes de la circunferencia. Entonces yo voy a poner un G00 acá y, por ejemplo, yo me quiero venir a este cuadrante de acá. Juego la función cuadrante, por cierto, para hacer esa función es dando clic en línea. Cuando ya esté el clic en línea, control, clic derecho y me sale este menú. Entonces pongo cuadrante y aquí me dice que el cuadrante, este cuadrante de abajo tiene una medida en X de 20,76 y en Y de 9,73. Entonces ponemos en X 20,76. Aquí tenemos que ser precisos con la medida. En Y, déjenme ver de nuevo, 9,73. 9,73. ¿Y en Z cuánto? En Z1, porque estamos posicionándonos nada más. Ahora yo puedo perfectamente meter corte. Ya miramos en el video anterior de que no es necesario pues poner todo, sino que por cuestiones de tiempo únicamente voy a poner aquí menos Z menos 1. A ver, ¿por qué no toma? Ah, bueno, Z menos 1. Ok. Entonces en este punto yo ya metí profundidad. Ahora, si yo ingreso, ahora, bueno, tengo que ingresarlo, de hecho, tengo que ingresar el G02 o G03. Recuerden, G02 sentido horario, G03 sentido antihorario. Yo en este caso voy a utilizar G03 y aquí ya me arroja el menú. Me pide varias cosas el programa, pero lo principal son dos cosas. Él me dice, ok, tú estás en este punto, de aquí abajo. Ahora, ¿a dónde va a terminar esa circunferencia? Como un círculo completo, yo comienzo de este punto y termino en este punto. Pero ¿qué pasaría en una curva?
Por ejemplo, en este punto, yo comienzo acá, pero yo termino en este otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primeramente, posicionarnos. Si fuera en este punto, ya lo vamos a hacer, de hecho, pero ya lo voy adelantando. Me posiciono, meto profundidad y en el G03 la coordenada que le doy es donde termina la circunferencia. Yo no le paso esta medida porque se supone que ya estoy posicionado ahí. Yo le paso la medida de acá, a donde va a terminar la circunferencia, o la curva en este caso. Pero en este de acá, en este círculo, tiene que terminar en el mismo punto. Entonces tengo que poner igual 2076 y 973. Entonces X, 2076 y 963 o 93 me parece. 9, vamos a verificar. 2073, así es. Y 2066, correcto, ahí estamos bien. Entonces, bueno, cuando se trabaja con decimales hay que ser muy preciso, por eso es que vuelvo bastante al programa para verificar que todo esté bien. Entonces, ya que estamos acá, ahora ya le dijimos dónde vamos a terminar. Ok, comencé aquí, termino en este mismo punto. Pero ahora me pide otro valor, que son J e I. Ya mirábamos nosotros en la pieza en bruto de que el J es el valor de Y y la I es el valor de X. Pero ahora con respecto a qué? Ahora viene con respecto a el centro, digamos, de la pieza. Hasta acá. Entonces, él me dice, ¿cuál es la medida que está de este punto donde vos decidiste comenzar hasta el centro? Entonces, bueno, o miremoslo de otra forma. ¿Cuánta es la medida que vos te tenés que desplazar desde donde estás al centro de la pieza en ambas coordenadas, en X y en Y? En X o en Y. Entonces, en este caso, en X yo no me tengo que desplazar nada porque el círculo está completamente alineado. Pero en Y sí me tengo que desplazar. O sea, tengo que avanzar hasta esta parte. ¿Y cuánto es lo que tengo que avanzar? Aquí el radio. Tengo que llegar hasta el radio de la circunferencia para que él me lo tome en cuenta. Entonces va a ser en J, va a ser la distancia de 6, y en I, como yo estoy sobre la misma línea, va a ser de 0. Ahora, ¿qué pasaría si fuese que yo estoy comenzando del punto de superior? Vengo de aquí hacia acá, hacia abajo. Entonces, si yo comenzara en este punto, igual la Y o la X, mejor llamémoslo Y para no confundir con el otro tipo de coordenadas. La Y va a ser 0 igual porque no me estoy desplazando, estoy en el mismo centro. Pero la J va a ser igual de 6, pero en este caso negativa, porque la medida que está de este punto a este es de 6, pero como estoy bajando, entonces es negativo. Ahora, ¿qué pasaría con la izquierda? Me gustaría que analicemos esto, porque entender esto es lo que nos va a garantizar a nosotros que podamos realizar cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Y de hecho que esto nos va a servir para ya no detenernos con las siguientes curvas. Entonces, en este punto de acá, estaríamos bien. Solo que ahora, si lo deducimos por lógica, estamos en este punto, me desplazo al centro, ahora en Y es la que va a variar. ¿Cuánto va a variar Y? Va a variar 6. Y J se va a mantener de 0. Pero ese 6, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Como el desplazamiento es para la derecha, todo lo que está a la derecha va a ser positivo. Y por último, el último cuadrante, si hubiese decidido comenzar de este punto hacia acá, entonces va a ser igual en J, 0, porque no me estoy desplazando, el centro no se está desplazando en J, pero en I va a ser de 6, los mismos 6. ¿Y esos 6 cómo van a ser? Igual, ahora van a ser negativos, porque me estoy desplazando hacia la izquierda. Espero que eso haya quedado claro. Es lo básico para entender y para poder hacer este tipo de, de piezas, ¿no? O de forma. Entonces ya tenemos acá, en resumen, I0, J6. Bajamos y ahí ya tendríamos la primera circunferencia. Entonces, quiero que sigamos siempre esta secuencia. Posicionamiento, profundidad y la vuelta. Ya. Entonces, tenemos ahí listo.
¿Por qué no se pone el radio ni nada de eso? Bueno, en primera no lo pide el programa y me imagino de que él lo calcula, así como nosotros se lo estamos estableciendo aquí en el dibujo, él lo calcula automáticamente y tira la circunferencia. Entonces, bueno, de hecho por eso nos pide los valores del centro y hacia dónde termina la vuelta para poder hacer el cálculo del radio. Entonces en este punto ya hemos realizado la primera circunferencia. Ahora vamos a hacer el siguiente posicionamiento. Es 0, 0, Z1, ya levantamos la herramienta, 0, 0, y ahora me voy a posicionar en este punto de acá. Dice que va a ser 2664 y 1695. Entonces, 26x, 2664, 1695. Esto nada más es posicionamiento. Z1. Sigue manteniendo ese posicionamiento. Es 01. Perdón, aquí me equivoqué. Levanto, inserto la línea de nuevo. G01. Z-1, profundidad. Y ahora vamos a hacer la vuelta. En este caso, ¿cómo va a ser? Como voy de este punto a este otro, va a ser en sentido horario. Si yo vengo acá, ya estoy posicionado en este punto de aquí, entonces yo puedo introducir G02, que es para sentido horario. Ahora las coordenadas de X y Y. En X dice que va a ser 3596, X 35.96. En Y va a ser de 1886. 18.86. Ahora, viene, si se fijan, esta circunferencia no está completamente alineada como esta otra. Tiene una parte más alta y una más baja. Entonces yo tengo que poner de este punto donde yo comencé, cuánta es la distancia que hay al centro. Entonces yo puedo hacer aquí una línea que me diga, por ejemplo acá, que es de 4.66 la distancia en X, o sea, en Y. Y 4.66. Y ahora viene el valor de J. ¿Cuánto va a ser el valor de J? Bueno, desde donde yo comencé hacia el centro. Entonces, vamos a darle acá. Dice que es de 0.96. J 0.96. Y ahí estamos, listo. Tenemos ya los valores de la siguiente circunferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que aquí, si ustedes se fijan, indirectamente, yo ya estoy posicionado como esta circunferencia tiene continuidad con la otra, yo ya estoy posicionado con la siguiente. O sea que con el inicio de la siguiente, o sea que no necesito volver a hacer otro posicionamiento, levantar la herramienta como hice en el primer caso. Entonces, aquí en este mismo punto, yo puedo insertar la siguiente. ¿Y cómo va a ser esa siguiente circunferencia? Estamos partiendo de este punto, ahora ella va a ser este sentido de acá. Entonces, este sentido, ¿cómo es? Antihorario. Al final es antihorario. Entonces, ahí mismo, sin escribir nada más, terminé la otra vuelta, solo ahora va a ser un G03. G03, ¿y cuál va a ser las coordenadas del punto final? Bueno, vemos acá. Dice que es de 5009 y 1327. X 5009, Y 1327. Ahora necesita las distancias con respecto al centro. Entonces marco acá, lo va a coincidir y dice que es de 7.06. Entonces, y 7.06. Todo esto positivo. Y ahora J, ¿cómo será J? Obviamente, si yo estoy posicionado acá, me tengo que desplazar hacia abajo para llegar al centro, ¿no? Entonces vamos a marcar
Dice que sería 2.79, pero esos 2.79 va a ser hacia abajo. Entonces va a ser una J negativa. 2.79. J menos 2.79. Así sería. Déjenme verificar. No quisiera equivocarme por un valor. Correcto. Ahí estaríamos. Entonces ya tendríamos la parte interna de la circunferencia. Entonces podemos probar hasta aquí. Si todo va bien, agregamos un M30. Flecha a la derecha, hacia abajo, F1. 3D View, y lo único que tenemos que hacer ahora, pues como antes estábamos trabajando otro tipo de piezas, cambiar las dimensiones. Entonces en este caso hay que dar las dimensiones en X y en Y. En X dice que es de 35, perdón, en Y es de 35 y en X 65. Entonces, y 65 y J va a ser de 35. Vamos a poner una vista superior de arriba y vamos a cambiar la herramienta. Estamos ocupando la número 1. Entonces la 1, voy a poner también la posición 1 para que sea una fresa pequeña. Dice que es la de 3 milímetros. Entonces ya la cambiamos y vamos a ver pues si todo va bien. Correcto. Entonces ahí podemos ver de que ya realizó todo lo que nosotros pues habíamos programado. La circunferencia, la vuelta y la otra curva más ancha, o más larga mejor dicho. Entonces ya que lo tenemos ahí, ahora sí podemos continuar con la parte exterior. Aquí mismo F1, editor, y continuamos. Entonces eliminamos esta línea de acá. Y aquí mismo Enter, Enter. Y aquí quiero hacer un cambio de herramienta. No porque lo necesite realmente, sino para únicamente que ustedes manejen cómo se hace el cambio de herramienta en el programa. Sencillo, solo únicamente darle G54, Enter, T0202, Enter. No es lo más recomendable hacerlo de esta forma, porque lo idóneo hubiera sido levantar la herramienta para que no vaya a haber ningún conflicto y todo eso. Pero bueno, vamos a ver si por cuestión de la simulación no da ningún problema. Pero si lo diese, entonces sí tendríamos que hacer anterior a esto, hacer un cambio de las dimensiones, un posicionamiento aparte. Entonces vamos a ir ahora un poco más rápido a hacer esta parte de acá. Entonces, el exterior. Vamos a posicionarnos en este punto. Sería 0, 0. Vamos a levantar la herramienta. 1. Ahora ya que levantamos la herramienta, es 0, 0. X0. Y0. Y Z. Bueno, para que ustedes también vean otro punto de inicio, vamos a comenzar de otro lado. Para que no solo miren que se puede comenzar de 0, 0. Entonces voy a agregar N0170. Ahora voy a comenzar de la parte aquí de la derecha. Entonces me voy a posicionar en este punto. De 0, 0. X sería 65. Y0. Z1. Bajo. E01. Metro profundidad. Sería Z-1. Aquí ya metí profundidad. Y bueno, aquí toca definir qué sentido quiero llevar. Si me quiero dar la vuelta aquí hacia la izquierda o quiero irme por este lado de acá. Voy a ir por aquí, por la parte superior, para cerrarlo en sentido, digamos, antihorario. Entonces tengo que subir hasta este punto. Entonces, hago la línea. Y sé que este punto es 65, 5.5 en Y. Entonces, G01, X 65, Y 5.5, Z-1. Ahora aquí se presenta algo. Esto es sentido horario, porque quiero dar la vuelta en este sentido acá. Entonces ya vimos nosotros, va a ser G02, X, el punto donde voy a terminar. O sea, ¿dónde termina la circunferencia? O sea, que este de acá. Dice que termina en 29.5.
Entonces X 65, Y 29.5. Ya sabemos por la forma en la que está de que como no se desplaza en X, iba a ser 0. Y tenemos que acotar nada más la distancia que hay desde donde comienzo hasta el centro. Dice que es de 12. Entonces vuelvo yo al programa. J12. Listo. Entonces ahora aquí mismo, como todo esto es profundidad, solo únicamente agrego un G01 para seguir con la interpolación lineal. Entonces en este caso va a ser G01. Ahora quiero terminar. No hace falta, ya sabemos de que X se mantiene en 65. Y va a subir hasta la puerta superior, entonces ya sabemos de que eso es 35. Y Z se mantiene en -1. Ahora tengo que moverme hasta esta posición. Esta sí no la conozco, entonces pongo ya G01 y pongo acá la distancia. Así que es de 42.5 y 35. X 42.5, Y 35. Entonces ahora acá es donde voy a hacer la siguiente curva. ¿Cómo va a ser esta curva? Según este sentido, va a ser igual en sentido horario. Entonces yo bajo. Bueno, no puse la profundidad en el anterior. Vamos a ponerla. Z-1. Recuerden de que no hace falta, pero es por cuestión de la práctica. N0230 le inserto. Ahora va a ser G02, porque sigue siendo en sentido horario. G02. Ahora X, el punto donde voy a llegar es 22.5 y 35. X 22.5.5, Y 35, y hay que ver la dimensión que hay hacia el centro. Así que es de 10. Pero ahora le hago la pregunta, ¿cómo va a ser ese 10? ¿Positivo o negativo? Como me estoy desplazando hacia la izquierda, claramente va a ser negativo. Recuerden eso. Y -10. Y la J se mantiene porque no me desplazo en ese eje, digamos, en el eje de la Y. Entonces va a ser J0 bajo. Y ahora quiero llegar a este punto. Entonces G01 va a ser X de 0, Y 35, Z -1. Todo esto todavía es corto. Ahora quiero bajar acá. Así que es a 28.5. G01, X0, Y 28.5. Z-1. Entonces, si se fijan acá, no se ponen valores negativos. Con X y Y no se ponen valores negativos siempre y cuando esté dentro del cuadrante de la pieza que nosotros hemos asignado. Pero, o sea, si yo voy a bajar, por ejemplo, y está en el cuadrante positivo, se mantiene el valor positivo. No es como cuando hacemos una circunferencia de que depende del sentido donde vaya. Entonces, ahora voy a medir acá. Ya estoy posicionado aquí, se supone. Quiero llegar a este punto. Entonces, esos son los que me va a pedir el código de G02 o G03. Entonces, estamos acá como este sentido de giro. Se fijan, es horario. Prácticamente todos están siendo horario. Entonces, bien, si yo hubiera comenzado en este otro sentido, todos serían antihorarios, si se fijan. Depende, como les digo, del punto de origen. Entonces, también es horario y vamos a ver en X. Dice que termina en 6.5. Entonces, hacia ahí me dirijo. Voy a poner ya el G02, X0, Y 6.5. Y hay que poner las dimensiones al centro. ¿Cuánto mide esto? Dice que mide 11. Entonces, esos 11 van a ser en Y. En Y va a ser 0, porque no me desplazo en X. Entonces, Y0. En J va a ser 11, pero como voy hacia abajo, ese valor va a ser negativo. Entonces, -11.
Estamos listos. Y ahora termino acá. Bajo. Ya sé que ahí esa es la coordenada 0, 0. Entonces, E01, X0, Y0, Z menos 1. Ahora, como nosotros comenzamos de este punto, todavía nos falta hacer esta vuelta de acá. Entonces, tenemos que redireccionarnos acá. Pasamos aquí, dice que va a ser X25, Y0. Entonces, E01, X25, Y0, Z menos 1. Doy la vuelta. ¿Cómo es esta vuelta? Igual, sentido horario. E02, X, vamos a ver cuánto es el punto. Dice que sería X 39.5 y Y0. 39.5, Y0. Y hay que darle de cuánto es ese radio. De 7. Entonces, ¿y de cuánto va a ser ese desplazamiento? Bueno, de 7. Y J, 0. Recuerden de que este 7 es positivo porque el desplazamiento en X es hacia la derecha, en Y mejor dicho, hacia la derecha. Entonces es el cuadrante positivo. Y termina en 0, con J. Entonces ahí estaríamos listos. Seguimos con la última línea de código, que no hace falta ver, ya sabemos de que si la pieza mide 65 va a ser un G01, X65, Y0. Y para ver si todo ha salido bien, damos un M30 y simulamos. Si tenemos algún error, pues lo corregimos y ahí nos damos cuenta. 3D View. Y acuérdense de que como aquí estoy ocupando otra herramienta, voy a hacer el cambio de esa herramienta. Dice que está montada la número 5, que es de 8 milímetros. Yo quiero cambiarla. En este caso sería T2. La voy a cambiar por la número 3, por ejemplo. Entonces vamos a simular. Esperemos de que no haya ningún problema. Bueno, aquí dice de que tenemos un parámetro incorrecto. G02 o G03 dicen. Damos escape. Y bueno, podemos irnos a ese punto. Editor. Y él nos manda directamente a la línea que nos dio el problema. Ah, bueno. Aquí es donde vemos el problema. Esta coordenada de acá es el posicionamiento. Dice que es de 42.5 y yo puse 42 nada más. Entonces, como pueden ver, al final pues unas simples decimales pues hacen un conflicto en el programa. Entonces vamos a simular nuevamente. Automático. Vamos a ver si no hay ningún conflicto ahora. Correcto. Vamos a ver aquí, dice que tenemos otro problema. Sé que es la línea 290. Vamos a editor nuevamente. 25.5 era. Es correcto. También era 25.5 y yo puse 25. Bueno, al final pues son detalles que lastimosamente uno como está acá, nadie se los puede hacer ver pues, pero lo bueno es que los encontramos al final. Correcto, ahí está ya la vuelta completa. Los problemas que tuvimos fue por decimales. Ahora pues ya ven de que aquí vemos dos cosas. Primeramente de que el diámetro de las primeras o las primeras vueltas es pequeño. Ya después posteriormente el del otro contorno es un poco más grande, es más ancho. Obviamente porque estamos utilizando dos herramientas. Entonces bien, espero de que a pesar de los fallos sea de provecho para ustedes para poder utilizar estos nuevos códigos.
De hecho que al final que ustedes vean estos errores, me imagino de que les va a ayudar a ustedes a no cometerlos. Entonces bien, espero de que sea de provecho de ustedes y seguimos con los siguientes videos.